Familia, escuchen muy bien. Seguramente en algún momento de sus vidas han escuchado hablar del diálogo interno y lo poderoso que es nuestro bienestar emocional. Atentos. Justamente de ese diálogo interno que tenemos con nosotros mismos nace la visión positiva o negativa que tenemos de la vida. Por eso nunca debemos subestimarlos. Es importante tratarnos y hablarnos con empatía, con amor, con responsabilidad, con respeto. Por eso hoy nos acompaña la psicóloga Vanessa Rodríguez para aprender cómo mejorar esa conversación íntima con nosotros mismos. Bienvenida, Vanessa. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bienvenida. Mira, este tema está bastante interesante porque nosotros damos por sentado muchas cosas y también nos olvidamos de hablarnos bien diariamente, incluso de celebrar esos pequeños logros o bendiciones de abundancia que están alrededor y que no valoramos. Es que yo creo que no comprendemos la importancia de cultivar una voz interna constructiva y evitar una voz destructiva, tomando esas palabras que es Andrés. Exactamente como ustedes lo cuentan. Somos naturalmente seres saboteadores de nuestro propio diálogo interno. Y el diálogo interno es eso, es esa vocecita que escuchamos constantemente dentro de nosotros, que nos habla sobre nuestras emociones, nuestros pensamientos y sobre nuestras experiencias. Si nosotros tratamos de ubicarnos en el diálogo positivo, estaremos entrenando nuestro cerebro de la mejor manera para ser siempre más amables con nosotros mismos. Y eso nos falta, a nosotros nos falta empatía con nosotros mismos. Sí. Y de eso se trata el diálogo interno. Vanessa, esto tiene algo, tiene un poco de programación neurolingüística, ¿no? Sin duda alguna. PNL, que debe ser aplicado desde los niños. Sin duda alguna. Eso es muy importante para el crecimiento, pero sí quisiera salirme un poquito quizá de la estructura que tenemos planteada, con el permiso de la producción, para que me hables acerca de cuáles serían esas frases que a uno lo sabotean, o con las que uno se autosabotea diariamente. Por ejemplo, quiero ir a entrenar, no, pero yo no soy bueno para esto. Este es el mejor ejemplo. No me va a ir bien. Yo no puedo, yo no sirvo, a mí no me queda bien, a mí no se me ve tan bien como a esa persona. Yo no hago postres. Por eso, yo siempre es un pensamiento limitante, es limitarnos constantemente en lo positivo que podemos llegar a ser. De eso se trata. Y por eso te digo que somos saboteadores por naturaleza propia. ¿Y por qué somos todos saboteadores? Porque somos naturalmente emocionales, somos seres emotivos constantemente y por ende siempre vivimos en la dualidad de lo que está bien y de lo que está mal, de lo que me queda bien o lo que no me queda bien. Y eso le pasa a nuestro diálogo interno, nosotros estamos constantemente luchando por hacerlo en forma negativa, por eso es que el positivo es tan importante, porque el primero, el default, el que sale siempre es el negativo. Sí, es verdad. Mira, qué interesante. Y José Andrés también tocaba un tema bastante importante en cuanto a los más pequeños de la casa, porque yo creo que mencionamos el diálogo interno cuando ya estamos adultos, pero qué importante, y yo creo que tanto tú como yo, incluso tú, Vanessa, seguramente tuviste en casa a un papá, a una mamá, incluso algún familiar cercano que te decían, eres capaz, tú sí puedes. ¿Cómo se debe hacer ese momento íntimo? Porque para mí lo es, ese momento íntimo en cuanto a padres e hijos. ¿Qué es lo que hay que decir? Es evidente que los niños no tienen la maduración cognitiva para ser partícipes de un pensamiento o de un diálogo donde ellos se van a autoanimar. Claro. Por eso es que los pensamientos de ellos tienen que estar guiados por las motivaciones de los padres. Tenemos que estar constantemente educándolos a ellos a creer en ellos mismos. No, cuando ellos dicen, no, es que yo no puedo, decirle, tú siempre vas a poder. ¿Qué es lo que en este momento no puedes? Para poder identificar con los niños cuál es ese diálogo interno que no les está permitiendo, porque ellos no saben verbalizar de manera correcta lo que están sintiendo. Entonces, con nuestros consejos, con nuestras motivaciones, los niños son muy motivacionales. Los niños logran grandes cosas solo con motivarlos. Entonces nuestro pensamiento recurrente para ellos tiene que ser motivacional. Y yo creo que hay que ejemplificar las cosas para que ustedes en casa también lo puedan entender más fácil. Por ejemplo, lo voy a decir con una anécdota que creo que no la he compartido. He compartido muchas cosas de las cosas que he vivido o que me han pasado, pero este en específico no. Mi papá, cada vez que me iba a levantar para ir a la escuela, desde que tengo uso de razón y él sabía que yo quería animar en televisión, me decía, levántate ahí. Acuérdate que tienes que animar a Miss Venezuela.
epa, Mentira. levántate. Y lo lograste. Me decía, Y lo lograste. hey, levántate, Daniel Charcos, me decía. Me empezó a decir cosas así. Mira, Gilberto Correa, aparte. Y yo lo que hacía era reírme en las mañanas y me daba gracia. ¿Pero por qué? Porque a mí a veces me costaba levantarme en las mañanas, como le puede pasar a muchos niños ahora. Yo fui de esos chamos que se levantaban en la mañana y decía, Dios mío, porque yo no estudio de tarde. Claro. Papá, y mi papá me motivaba de esa manera Ahí y me está, decía, eso es lo que te iba a decir. tienes que llegar a eso. Pero ¿y tú crees que Gilberto Correa no se para? Ya, dale, que el sábado es ahorita. Herramienta. Somos seres Un lunes, humanos de imagínate tú. acción y reacción. Ahí tienes la motivación que te dio tu papá. La tienes ahí, lo estás diciendo. Te levantaba con lo que a ti te motivaba. A ti no te motivaba ir a jugar fútbol. No te decía, levántate que tienes un partido de fútbol. Te decía, levántate que tienes que ir a animar. Y terminaste haciendo lo que te gustaba porque poco a poco te fue metiendo en tu cerebro este diálogo interno en positivo. Y es Qué muy bonito. poderoso, y eso es lo que quería que nos hablaras un poco de esas herramientas, Isabela. prácticas, de esas claro. herramientas, porque estás creando un mundo de posibilidades para tus niños, para tu hijo o para ese adulto, porque también es importante la programación neurolingüística con los adultos. Por y a veces lo supuesto. olvidamos. Lo olvidamos. Y uno tiene que hablarse al espejo. Uno antes de salir de casa tiene que decirse cosas bonitas Además, en la cara. cuando tú tienes un diálogo interno en positivo, estás evitándote una cantidad de secuelas que no te das cuenta. Pero cuando tú eres gentil y te abrazas a ti mismo y tienes mensajes bonitos para ti, tú estás evitando ataques de ansiedad, depresiones, poco programaciones para los grandes retos de la vida. Entonces, cuando tu diálogo es constantemente en positivo, tú solamente estás construyendo, porque el diálogo interno en positivo construye. Y a veces se preguntarán, ¿y cómo se hace esto? O sea, ¿de qué manera podemos no sabotearnos? Claro. Y es sencillo, no es tan difícil como creen, es programándose, es programando nuestro cerebro. Por ejemplo, si nosotros nos invade un pensamiento negativo, un diálogo donde no puedo, no existe, no voy a ser capaz, lo único que tenemos que hacer, porque ese es el entrenamiento del cerebro, es pensar un escenario similar donde sí haya resultado positivo y agarrarte de esto. Porque de esa manera tú estarás diciéndote a ti mismo, pero aquí sí pude y porque aquí no voy a poder. Entonces el diálogo interno en positivo es una constante aprobación de ti mismo, evitando sabotearte con los negativos. Mira, y lo importante también que es el autoconocimiento, ¿no? Bueno, El en mi saber- página de Instagram, Ok. lo único que yo siempre repito en todos mis reels, en todos mis videos, el autoconocimiento Claro. es la clave. Es la clave para todo, la clave. saber incluso cuando hay emociones que te sacan o te desequilibran, Claro. como decimos, eso es realmente importante y hablar siempre, pero hablar no desde la duda, desde, mira, ¿será que sí voy a poder lograrlo? Yo creo que definitivamente que cuando tomamos conciencia de las emociones, de esos pensamientos recurrentes que nos van a llevar al éxito, tenemos el control no solamente de lo que sentimos, sino también de lo que nuestra vida. hacemos. Vanessa, muchísimas gracias. Gracias por Ha sido un ustedes. placer Sí, tenerte acá con nosotros. Ojalá se repita pronto y sigamos descubriendo es. este mundo maravilloso. De la y psicología. abriendo, exacto. Claro que sí. Paso, un camino muy bonito en el que compartimos junto a ustedes el poder que tiene ser saludables mentalmente.